¿Alguna vez has quedado atrapado en un ascensor lleno de gente? A veces incluso se apagan las luces de emergencia. Es un poco como estar en una lata de sardinas oscura. Si es verano y no hay aire acondicionado, es peor. ¿Qué tal el metro? Estás viajando hacia tu destino y de repente tu tren abarrotado se detiene. Lo peor es el olor del tren, la estación y el viento que constantemente sopla el hedor de una gran ciudad dentro del vagón. Y luego están las personas con las que probablemente no te asociarías en tus sueños, especialmente aquellas que no usan desodorante. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Ahora imagina, además de todo eso, que la mitad de las personas te están atormentando sin cesar. No solo con palabras, sino con golpes, patadas y, aún peor, imagina estar apiñado en la bodega de un barco en el caliente y extremadamente húmedo Pacífico Sur, sin agua ni comida. Aún peor, el océano por el que viajas está absolutamente repleto de submarinos. Incluso aquellos con la imaginación más vívida entre nosotros solo rascarán la superficie del horror que fueron los barcos del infierno de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a un día en la historia. Gracias por ver. Después del ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos, el Reino Unido y Holanda sufrieron revés tras revés a manos de los japoneses en todo el Pacífico Occidental y Oriental. Para aquellos en Asia, las posesiones británicas de Malasia, Singapur y Hong Kong fueron invadidas al igual que partes de Nueva Guinea, la gran isla al norte de Australia. Estados Unidos perdió Guam, la isla Wake y lo peor de todo, desde el punto de vista tanto de prestigio como de poder, las Filipinas. Los holandeses libres, cuya nación había sido conquistada por Hitler en 1940, mantuvieron el control de su colonia Indonesia, incluido el territorio de Brunei, dos de los territorios más ricos del Pacífico, principalmente en petróleo y caucho. Después de la toma de Holanda por Hitler, la perdieron ante sus aliados, los japoneses, a principios de enero de 1942. En ese momento, Indonesia era conocida como las Indias Orientales Neerlandesas. La mayoría de los prisioneros que los japoneses tomaron durante la guerra fueron capturados en las primeras etapas de la campaña en el Pacífico. Los prisioneros capturados más tarde en la guerra, a medida que los aliados se reagruparon y tomaron la ofensiva a partir de mediados de 1942, a menudo eran ejecutados poco después de ser capturados o interrogados bajo tortura, y luego asesinados. Una de las razones por las que se tomaron tantos prisioneros fue la naturaleza de la guerra. Todos los territorios que defendieron los aliados, con excepción de aquellos en el sureste asiático, como Birmania, eran islas. Con la derrota de las flotas aliadas en la zona, no había esperanza de refuerzos o reabastecimiento. Para los soldados y civiles de las potencias occidentales, se produjeron rendiciones masivas cuando se perdió toda esperanza. Cientos de miles de soldados, marineros y aviadores aliados fueron hechos prisioneros, y cientos de miles más de civiles también cayeron en manos de los japoneses. Esto solo cuenta a los europeos y estadounidenses que los japoneses retuvieron en Asia. Los japoneses forzaron a cientos de miles de filipinos, birmanos, vietnamitas, malayos, singapurenses e indonesios a la esclavitud, para los muchos proyectos que intentaban construir con el fin de fortalecer sus redes defensivas y de transporte. Hay algunas películas excelentes sobre la experiencia de aquellos que fueron prisioneros de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Empire of the Sun, Paradise Road, The Great Raid, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Y la más famosa de todas, The Bridge on the River Kwai. Por cierto, Paradise Road es probablemente la más precisa, con Empire of the Sun y The Great Raid en un segundo lugar cercano. The Bridge on the River Kwai es una gran película, pero mientras estaban vivos, los hombres que sobrevivieron a las penurias del ferrocarril de Birmania se aseguraron de que el mundo supiera que lo odiaban. Si te decimos por qué, sería un spoiler, así que no lo haremos. Pero hay partes de la película que dan en el clavo, y eso trata sobre el increíble sufrimiento soportado por todos los hombres capturados por los japoneses. La peor parte es que la mayoría de la miseria no fue por el calor o los insectos, las serpientes venenosas o incluso la enfermedad. Fue porque, además de todo esto, muchos oficiales y guardias japoneses atormentaron a sus prisioneros casi sin fin. Algunos libros y relatos de primera mano hablarán de guardias japoneses amables, o quizás menos crueles sea una mejor manera de expresarlo. Pero, lamentablemente, en general, la mayoría de los relatos están llenos de tortura física y psicológica, desprecio, inanición, golpizas y ejecuciones. Con mucho, la experiencia más conocida de los prisioneros aliados fue la Marcha de la Muerte de Bataan. Este evento fue el más grande y publicitado de su tipo.
Pero eventos similares ocurrieron en territorios ocupados por británicos y holandeses. También deberíamos mencionar que decenas de miles de soldados del Reino Unido que luchaban en Asia eran de Australia, junto con algunos de Nueva Zelanda. Un día en la historia va a hacer un video sobre la Marcha de la Muerte, y es una larga y horrible historia. Pero por ahora, digamos que los japoneses capturaron alrededor de 75,000 soldados estadounidenses y filipinos, y los marcharon 60 millas bajo el calor abrasador y húmedo, hacia campamentos de prisioneros en ruinas cerca de Cabanachung. En el camino, los guardias japoneses dispararon, apuñalaron y golpearon hasta la muerte a los hombres que se atrevían a beber de riachuelos y pozos, a aquellos que caían por enfermedad, debilidad o lesión, a los que intentaban escapar y a cualquiera que consideraran irrespetuoso. Algunos de los hombres que más sufrieron fueron los estadounidenses más grandes y altos. Los japoneses querían demostrar a los miles de filipinos y filipinas que estaban mirando cuán fuertes eran y cuán débiles eran realmente los grandes estadounidenses. Es importante recordar que muchas de las personas que estaban mirando, especialmente las mujeres, salvaron a muchos de los que estaban en la marcha al colarles fruta o agua. Hicieron esto arriesgando tortura y muerte. Miles de prisioneros de guerra nunca llegaron a los campamentos. Aquellos que lo hicieron se enfrentaron a un tipo de infierno completamente diferente. Desde 1942 hasta la primera mitad de 1945, los japoneses movieron activamente a los prisioneros de guerra a donde los necesitaban. Eso podría ser hacia Japón, China o alguna otra isla cercana o lejana. Algunos pocos afortunados se quedaron en el primer campamento al que fueron enviados, pero muchos de esos hombres no tuvieron tanta suerte. Después de todo, la hambruna y la enfermedad reclamaron a muchos de ellos. Algunos de los hombres que fueron llevados a bordo de los muchos cargueros y arrastreros japoneses pensaron que tal vez su destino sería mejor que donde habían estado, y así, con cierta ansiedad, subieron a los barcos. A veces tenían razón, y los barcos sí los llevaron a un lugar más fácil. Aunque ser retenido por los japoneses en cualquier lugar durante la Segunda Guerra Mundial siempre fue una prueba, muchos de los que fueron llevados a Japón se encontraron con tareas más fáciles o con una supervisión menos dura. Desafortunadamente, la mayoría no hizo nada, y muchos de los hombres que esperaban algún alivio de lo que acababan de experimentar nunca lograron salir de los barcos japoneses. Los barcos que los japoneses utilizaron para transportar prisioneros no estaban marcados como barcos de prisioneros de guerra según todas las normas reconocidas de la guerra, que Japón había aceptado muchos años antes. Cualquier barco que transportara prisioneros de guerra debía estar claramente marcado en el casco y en la cubierta para que pudiera ser visto por barcos y aviones enemigos. Ninguno de los barcos que se conocieron como barcos del infierno estaba marcado de ninguna manera y se veía como cualquier otro barco mercante japonés, excepto en algunos casos tenían más cañones de cubierta de los que llevaría un carguero normal. Muchos de los barcos del infierno llegaron a su destino con su carga humana. Algunos barcos realizaron 2 viajes de Trensin 110 antes de ser hundidos, aunque muchos de los prisioneros de guerra en los barcos del infierno sobrevivieron a su viaje y quizás incluso a la guerra. La experiencia de aquellos en los barcos fue muy similar. Hay una razón por la cual se les llama barcos del infierno, y en unos momentos les contaremos sobre el testimonio de un sobreviviente que los horrorizará. Pero antes de llegar a ese horror, les contaremos sobre otros 114 de los barcos del infierno que fueron hundidos, llevándose consigo un total estimado de 20,000 prisioneros de guerra aliados al fondo del océano. Peor aún, los barcos fueron hundidos por su propio lado. ¿Por qué? Porque los japoneses no mostraban las marcas apropiadas, ya sabes, como escribir POW en letras blancas de 10 pies de altura en los costados y las cubiertas. Además de esto, muchas de las comunicaciones de radio japonesas estaban siendo interceptadas, y en muchos casos los aliados sabían que los barcos estaban saliendo, yendo y estaban localizados. También sabían cuáles eran o no sus cargas. Los japoneses nunca hablaron de prisioneros, y si lo hacían, usaban eufemismos que hacían que su carga humana pareciera cajas de goma, piezas de máquinas, etc. En mayo de 1942, los japoneses comenzaron a enviar a sus prisioneros por el océano. A fines de 1943, y ciertamente hasta 1944, los aliados, y en particular la flota de submarinos estadounidense, estaban enloquecidos en el Pacífico, hundiendo miles de toneladas de barcos japoneses por mes, principalmente buques de carga que parecían cualquier otro buque de carga. A principios de 1944, los aviones de guerra aliados también dominaban los cielos y hundían casi tantos barcos como la Armada. Para ayudarte a imaginar, al final de la guerra, los japoneses estaban desesperados por comida y la estaban transportando desde las cercanas Corea y China. En sampanes, los familiares barcos de vela de madera de Asia.
Los submarinos estadounidenses volaron muchos de estos al agua. La analogía de la lata de sardinas que usamos en la introducción era apropiada, excepto que las sardinas están muertas. Cuando los hombres subieron a los barcos del infierno, la mayoría de ellos fueron colocados en varias bodegas de carga. Las áreas vacías del barco como esta varían dentro de la proa y en la cubierta. Los barcos diseñados para transportar menos de 50 personas fueron hechos para transportar 1, 2 o 3,000. Algunas bodegas de carga fueron divididas horizontalmente en dos, con 2 pisos de literas proyectadas desde la estructura y hombres en la cubierta debajo. En algunos de los barcos del infierno, los hombres estaban tan apretados que no podían moverse. Muchos ni siquiera podían darse la vuelta. A eso se suma el calor irreal de un contenedor metálico con muy poco flujo de aire. El aire fresco que entraba por las escotillas de las bodegas de carga. Cuando se abrían, los que estaban en la cubierta tenían aire, pero no tenían protección contra el sol y la lluvia. Y en la cubierta 2 estaba abarrotado. Tuvieron que soportar la observación constante y los golpes de los guardias. Los japoneses montaron ametralladoras en la superestructura, otro punto alto con vista a la cubierta. Pero no necesitaban vigilar a los hombres en la bodega. No había salida en los barcos menos llenos, que estarían abarrotados por cualquier tramo de la imaginación. Algunos hombres intentaron construir escaleras humanas o usar cuerdas que encontraron. Cualquiera que intentaba escapar era fusilado, utilizado para practicar con bayonetas o decapitado por la espada samurái de un oficial en la cubierta para que todos lo vieran. El mal comportamiento de los prisioneros a menudo se encontraba con la muerte. Si un hombre en la bodega no subía cuando se le ordenaba, era muy probable que el resto de los prisioneros muriera a causa de disparos dirigidos directamente hacia ellos y al azar. No había lugar para ir al baño para los hombres que tenían espacio. Un lugar lejos de los demás sería usado por todos. Para aquellos que no tenían espacio, bueno, los hombres simplemente se ensuciaban mientras estaban de pie en poco tiempo. En condiciones como estas, algunos hombres enloquecieron. Los hombres en la cubierta simplemente decidían saltar al océano en medio del barco Maros Maru. Maru significa barco en japonés. 159 hombres murieron en la bodega en los 40 días que el barco esperó a ser reparado en un puerto en Makaso, un puerto en las Indias Orientales neerlandesas. Estos hombres eran británicos y holandeses. Sus cuerpos fueron simplemente arrojados por la borda al puerto. Para los tiburones que se reunieron allí, no hay un barco del infierno peor. Todos eran horribles. Pero la descripción de solo una pequeña parte de lo que sucedió en el Oryokumaru le dará una mejor idea de cómo era la pesadilla de los barcos del infierno. Según un relato en el libro más vendido de John Tollens, El ascenso y la caída del imperio japonés, muchos hombres perdieron la cabeza y se arrastraron en la oscuridad absoluta, armados con cuchillos que habían sido contrabandeados desde el campamento, intentando matar personas para beber su sangre, o armados con canteens llenas de orina y balanceándolos en la oscuridad. La bodega estaba tan abarrotada y todos estaban tan entrelazados entre sí que el único movimiento posible era sobre las cabezas y los cuerpos de los demás. El Oryokumaru fue atacado por aviones del USS Hornet de forma intermitente del 13 al 15 de diciembre y fue hundido en la bahía de Subic, Filipinas. 270 personas murieron en el ataque, la mayoría de ellos prisioneros estadounidenses, aunque había muchos civiles japoneses en las cabinas de la tripulación. En el Yanjo-maru, 400 trabajadores asiáticos y 2.300 prisioneros de guerra fueron hacinados en las bodegas y estaban siendo transportados de un lugar a otro en el vasto archipiélago indonesio. Cuando el submarino británico HMS Tradewind lanzó 2 torpedos contra ella, más de 50 prisioneros se hundieron con el barco. 674 prisioneros de guerra fueron rescatados por los japoneses. De ellos, 8 murieron en el camino al hospital. Los hombres del Yanjo-maru que fueron rescatados fueron afortunados. En muchos de los hundimientos de los barcos del infierno, los barcos o tripulantes japoneses que rescataban en los botes salvavidas abrían fuego y mataban a los sobrevivientes. Bombardeo en el mar. En al menos un caso, el del submarino estadounidense Wahoo, los prisioneros de guerra fueron asesinados por fuego de los cañones de cubierta de los barcos aliados. En el caso del Oahu, los hombres en los botes salvavidas y en el mar eran principalmente indios, y en el humo y la confusión de la batalla, los hombres a bordo del Wahoo los confundieron con marineros japoneses, que a menudo esperaban a que los barcos aliados que rescataban
rescataban se acercaran antes de abrir fuego contra ellos o explotarse a sí mismos. Muchos de los oficiales y hombres que estaban en los barcos que hundieron erróneamente barcos japoneses llenos de prisioneros sufrieron de trastorno de estrés postraumático por el resto de sus vidas. Muchos, al rescatar a sus propios hombres en el mar, les pidieron perdón de rodillas, llorando repetidamente: "No lo sabíamos, no lo sabíamos". Barcos del infierno, literalmente infierno.